especialista también en diseño de base de datos relacionales, MySQL, MySQL Server, tecnologías como el Laravel, Bootstrap, Git and GitHub. Asimismo, expositor de seminarios y taller relacionado a tecnologías de la información, programas ofimáticos, cursos de especialización en Azure. A su vez, desarrolló un sistema web para que los alumnos accedan a una biblioteca virtual en donde se ubicarían todos los temas desarrollados semana a semana según la programación. Nuestro docente participó un año en el área de TI de la corporación Sesca, donde se encargó del mantenimiento de la base de datos de la institución para poder agilizar las respuestas de acuerdo a los requerimientos y dudas que se presentaban. A su vez participó también en el análisis y diseño lógico de base de datos del sistema para ASPAT, para el desarrollo de una web y una aplicación móvil para las reservas de citas entre pacientes con tuberculosis y médicos. Ahora sí, le doy el pase entonces a Anthony para que pueda iniciar con el webinar. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos a lo que es el webinar sobre conexión de bases de datos a Microsoft SQL Server. Vamos a basarnos en las conexiones y también en las configuraciones que vamos a ver. Les he pasado un enlace donde van a poder tener algunos instaladores, algunos drivers y también algún archivo de Word, como por ejemplo donde van a estar los pasos para habilitar o hacer una configuración a Microsoft SQL Server. Y también un archivo donde van a tener algunas consultas, la creación de unas tablas para, por ejemplo, en la base de datos en el gestor de base de datos de Oracle. Bien, vamos a ver entonces el primer paso. Van a tener estos archivos ahí en ese enlace. Ahora, hay algunos archivos que están cargando, eso ya van a tenerlo dentro de unas media hora después del webinar. Simplemente vuelven a acceder a ese archivo de Mega y ahí van a tener los que estoy subiendo. Principalmente ya está ahí, por ejemplo, lo que es el instalador de Oracle. Aquí también un archivo de Word donde van a poder hacer eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, conexión. Para eso vamos a ingresar ahora a la aplicación de Microsoft Excel. Excel sabemos que es una herramienta que tiene el propósito no de analizar algunos datos mediante una conexión, mediante sus complementos como por ejemplo Power Pivot y también con Power Query. Ahora, en la parte de acá vamos a tener que habilitar esos complementos. Por ejemplo, archivos, simplemente, ¿no? Opciones. En la parte de complementos vamos a buscar lo que son los complementos con para elegir el complemento de Power Pivot. Esto de acá hay que tenerlo habilitado. Ahora, cuando nos vamos en la parte de acá, en la ficha datos aquí en Microsoft Excel, tenemos aquí en la opción para conectarnos a un origen de datos. Ese origen de datos puede ser, por ejemplo, de cualquier tipo de archivo, como por ejemplo, como nos indica acá, ¿no? Un archivo JSON, XML y también de otro libro de Excel. Esto de acá son tipos de archivos para organizar o estructurar datos, pero también podemos hacerlo de una base de datos, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, vamos a ver acá, por ejemplo, el de Microsoft SQL Server primero. Vamos a elegir el de Microsoft SQL Server. Y ahora, acá obviamente tenemos que tener instalado Microsoft SQL Server. En este caso, la versión 2019. Puede ser cualquier versión, pero eso va a depender si se necesita algún tipo de driver también. Además, como es de Microsoft, no he tenido problemas o no hay ese tipo de problemas cuando se trabaja como por ejemplo con la versión de Microsoft SQL Server, en la de 2014, la de 2012 también. Ahora, en la parte de acá nos pide, por ejemplo, el servidor, lo cual es el nombre del servidor y también el nombre de la base de datos. En mi computadora ya tengo instalado lo que es Microsoft SQL Server. Simplemente ejecuto SSMS y vamos a entrar a la aplicación. Ahora, hay dos maneras de cómo conectarnos a una base de datos. Cuando estamos aprendiendo, usamos una forma de una conexión simplemente local. Quiere decir que vamos a instalar en nuestro ordenador
Microsoft SQL Server y aquí mismo vamos a usar Excel para conectarnos a ese servidor que hemos instalado acá. Para ver eso, en el botón inicio vamos a tener una herramienta llamada servicios. Esta aplicación de servicios nos va a indicar cuáles son los que se están ejecutando en este ordenador. Eso es una forma de cómo conectarnos, pero quizás en un entorno laboral no es así. En un entorno laboral pasa y resulta que tenemos servidores, tenemos computadoras u ordenadores que están prendidos todo el día y en ese lugar se van a guardar los datos de toda una organización o una empresa. Y la forma de la conexión ya no es así, sino que cambia. Y para eso hay que hacer algunas configuraciones. ¿Cómo que? Por ahora voy a usar una conexión simplemente local. De esta manera, acá tengo el nombre de mi servidor, que es básicamente lo que vamos a tener que copiar. Y acá el modo de cómo vamos a ingresar. Dice autentificación de Windows. Quiere decir que tengo que utilizar aquí un usuario en el ordenador llamado tal, en este caso Anthony tal, y de esta manera me voy a conectar. Ahora, acá tendría que pegar tal nombre del servidor y simplemente, bueno, vamos a darle a aceptar. Ahora, no es la única manera, ya que acá también, por ejemplo, en la opción de cómo configurar, nos dice de Windows, de base de datos o de una cuenta de Microsoft. Si elegimos de Windows, quiere decir que estamos conectándonos localmente. Acá está instalado Microsoft SQL Server y acá estamos realizando esa conexión. Y simplemente usando credenciales actuales, podemos elegir esta y conectar acá. ¿Verdad? Acá me sale también una compatibilidad, dice con cifrado. Vamos a darle en aceptar. Y acá perfectamente ya realizó la conexión y ahí podemos buscar qué base de datos vamos a utilizar y simplemente elegir qué tablas y demás. En el curso de Microsoft SQL Server aprendemos lo que son diseños de bases de datos desde cero. Lo vamos a poder aplicar en Microsoft SQL Server, también en MySQL o en MariaDB. Y vamos a hacer también esa conexión. Y también importante comprender o ver el tema sobre normalización de bases de datos. Este curso de Excel está orientado a eso, a crear el banco de datos y luego también crear las relaciones, las tablas y también hacer esta conexión que estamos viendo ahora. Entonces, de esta manera tenemos acá las tablas, podemos elegir simplemente una y otra y luego simplemente darle encargar. Es una forma de cómo conectarnos a Microsoft SQL Server localmente. ¿Cuál es la otra manera? La otra manera, por ejemplo, en un entorno laboral, tendríamos que configurar aquí un servidor propiamente para poder conectarnos desde otros ordenadores. Así que vamos a hacer esa emulación o algo así. Vamos a tener que elegir simplemente el modo de conexión de esta manera. Nos conectamos aquí en Microsoft SQL Server. Y en esta parte de acá vamos a tener que crear una nueva consulta. Estos son algunos conceptos básicos nada más que tenemos que saber. De esta manera vamos a poder conectarnos a cualquier origen de datos cuando nos digan, bueno, ya manejas Excel, tengo algunos datos en alguna base de datos, entonces empezamos a trabajar. En la parte de acá tengo una conexión local. Lo que hacemos acá es utilizar algunos comandos. Esto de acá es, por este webinar, a manera de ejemplo. No es también recomendable, pero vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, vamos a tener acá un comando llamado alter login y este usuario SA viene a ser el, como decir, el superusuario aquí en Microsoft SQL Server. Por ejemplo, en Android viene a ser el usuario root, ¿verdad? Con ese usuario podemos hacer, tenemos todos los privilegios para poder modificar y demás. Y bueno, acá tenemos que habilitar ese usuario. Como les digo, esto de acá no es recomendable por temas de seguridad, pero lo estamos viendo de esta manera. Estamos habilitando un usuario. Luego, simplemente le damos una clave. Igual alter login. Podemos repetir SA y le colocamos una contraseña. De esta manera, entonces, como estamos viendo, son dos comandos. Y ahora habilitamos el usuario SA, que es el superusuario, y ahora le damos también una contraseña. En este caso, bueno, del 1 al 4. Para ver eso, simplemente seleccionamos, ejecutamos, seleccionamos y volvemos a ejecutar en la parte de acá. Ahora, una vez que hayamos ejecutado, vamos a tener que actualizar aquí y corroborar, porque en la parte de acá tenemos una opción que dice seguridad.
Recordar que esto es cuando vamos a conectarnos de manera remota, haciendo la emulación que estamos en una empresa y hay varias computadoras y estamos haciendo eso. En la parte de acá de logins está el usuario, sea ya habilitado, y también la forma de cómo nos vamos a conectar. Hay que indicarle acá, en el servidor, este es el servidor, clic derecho y luego en propiedades. En esta parte de acá vamos a buscar, por ejemplo, la opción de seguridad, y acá tenemos que elegir obviamente la segunda opción. En esta parte de acá se va a conectar así mediante la autentificación de Windows y también de SQL Server. Una vez habilitado, también nos fijamos en el modo de conexión. Y acá tiene que estar en permitir las conexiones remotas a este servidor. Simplemente tiene que estar habilitado ese check. Ok, y nada más. Nos va a pedir obviamente que reiniciemos, pero falta algo que configurar. Como se va a conectar mediante una conexión IP, vamos a tener que habilitar el TCP/IP, que son simplemente protocolos de conexión. Nos dirigimos entonces acá al botón inicio y buscamos nuestro programa de Microsoft SQL Server. Y buscamos esto de acá que dice configuración manager y simplemente hay que darle un clic. En esta parte de acá, ahora tenemos que habilitar lo que son la conexión TCP/IP. Nos sale esto de acá y acá buscamos, bueno, ¿cuál es lo que vamos a configurar? Acá dice, por ejemplo, SQL Server, configuración de red de trabajo, y hay que elegir este protocolo de acá y simplemente clic derecho y habilitamos o enable, así como está acá. Eso es todo. Ahora simplemente hay que reiniciar el servidor. Para reiniciar el servidor, una vez que hayamos habilitado esto, simplemente nos dirigimos a la aplicación de acá, ¿no? Y clic derecho y reiniciar. Ahora, estos pasos que les he indicado están acá. Vamos a ver, ustedes ya tienen el enlace. En conexión de bases de datos, en la carpeta llamado Microsoft SQL Server, hay un Word llamado servidores vinculados. En ese Word, servidores vinculados, están los pasos para poder habilitar remotamente lo que hemos hecho. Simplemente hemos habilitado el usuario SA, una contraseña y luego también algunas opciones que tiene que estar habilitado. Sí, suficiente hasta el paso número 9. Hasta el paso número 9 ya simplemente tenemos todo eso. Ahora nos pide reiniciar el servidor. Lo podemos reiniciar desde aquí, ¿verdad? Clic derecho, restart o reiniciar. Y también desde acá buscamos el SQL y reiniciamos también este servicio, que básicamente viene a ser lo mismo. Clic derecho y reiniciar. Una vez reiniciado, entonces ahora desde Excel vamos a poder conectarnos de manera a través de la IP. Para esto, simplemente de base de datos de SQL Server y vamos a dirigirnos acá al CMD. Ahora, esto de acá puede haber algún tema de problemas, así que lo ejecutamos como administrador para lo que es la ejecución de comandos. Así que ejecutamos ipconfig para ver simplemente aquellos adaptadores de red que están siendo usados. En este caso tengo una conexión a través de Ethernet, a través de una conexión cableada. Y me sale acá en la dirección IPv4. Esto de acá simplemente es un tipo o un protocolo de conexión. Y acá me sale, por ejemplo, el 192, 168, 1.10. Esta dirección IP es la que vamos a utilizar ahora cuando nos vamos a conectar a un servidor. Y obviamente acá nos dice, bueno, la base de datos le digo en blanco y aceptar. Ahora, en el modo de autentificación, vamos a elegir de base de datos. Y en esta acción escribimos el nombre de usuario y también la contraseña. ¿Sí? Simplemente del 1 al 4. Y ahora clic en conectar, le damos a aceptar y ahora esperamos y también nos muestra el mismo, las tablas, todo para poder elegir acá la base de datos también y demás. Sí, ya está la conexión a través de eso de ahí. Y lo tienen aquí en este Word, paso a paso. Muy bien, ya está de Microsoft SQL Server. Voy a cerrar esto de acá y voy a cerrar también Microsoft SQL Server. Ahora, acá también tienen un script de una base de datos, ¿sí? A esto me faltó. Otra vez SSMS. Hay que crear esa base de datos. Básicamente tendríamos que dirigirnos acá. Y dentro de esta carpeta Microsoft SQL Server tienen un script
por ejemplo, que dice Norwin Microsoft SQL Server, y eso de ahí hay que arrastrarlo y simplemente hay que crearlo. Es simplemente para hacer pruebas. Ahora, nueva consulta, y simplemente arrastramos ese archivo que tenemos ahí de Norwin. Creamos la base de datos y luego lo vamos a tener acá como ya está creado. Simplemente algunos comandos básicos como creación de esa base de datos y luego colocar aquí la base de datos llamado Norwin. Esto copiamos y lo ponemos acá y hacemos lo siguiente. Seleccionamos esto, ejecutamos, borramos esto y ahora ejecutamos todo. Y va a estar ahí la base de datos. Bien, voy a cerrar esto y ahora nos vamos a dirigir a lo que es MariaDB. ¿Cómo conectar MariaDB con Microsoft Excel? Vamos a ingresar a Excel otra vez. Y en Excel nos damos cuenta que igual en la ficha datos tenemos acá la opción de una base de datos, pero aquí no hay MariaDB. Como no hay MariaDB, vamos a usar el ODBC. El ODBC también es básicamente como un driver o un puente o una interfaz que sirve para poder conectar también, por ejemplo, un origen de datos, en este caso para una base de datos de MariaDB a ODBC y de ODBC aquí a Microsoft Excel. El driver también lo tienen en esa carpeta. Simplemente es usar esto de acá, MariaDB, y acá tienen ese driver. En este caso en la versión tal. Si no les funciona por un tema del driver, quizás tiene que ver con la versión de SAN que van a utilizar. Para tener MariaDB aquí en la computadora, bueno, acá no tengo el instalador todavía, pero simplemente se van acá a Google y nos dirigimos aquí y bueno, un clic acá también y hay que instalar esta aplicación. Descargamos esta aplicación llamado SAN, descargamos, instalamos y luego de instalar vamos a ejecutar dicha aplicación. Simplemente SAN. Y una vez que haya cargado, vamos a iniciar lo que está acá. Simplemente clic en Start. Y acá ha cargado lo que es, bueno, dice MySQL, pero en realidad es MariaDB. Está un puerto. El puerto, por ejemplo, para Microsoft SQL Server es 1433, si recuerdo. Y acá, por ejemplo, en MariaDB está usando el 3306. Como este puerto va a servirnos para poder conectar, vamos a tener que usarlo también. Ahora, una vez iniciado aquí en el SAN, estamos usando MariaDB, que también es un gestor de una base de datos. Las bases de datos sabemos que se crean en los gestores de base de datos. Ya sabemos que se ha hecho en Microsoft SQL Server, ahora en MariaDB. Iniciamos acá y ahora instalamos también este driver. Una vez realizado aquel driver instalado, vamos acá a botón inicio y colocamos ODBC. Ahora, en ODBC tenemos de dos arquitecturas, ¿no? 64 y de 32. Vamos a elegir la de 64. En esta parte de acá, ¿por qué de 64? Porque tiene que ver con la forma de cómo, qué arquitectura también usamos para instalar Office, en este caso Excel. A veces varía. Entonces, acá vamos a colocar, por ejemplo, una nueva conexión. Ya lo tengo acá, por ejemplo, MariaDB. Pero vamos a crear uno nuevo. Y acá, al darle en agregar, nos sale también la opción de elegir cuál es el driver. En este caso dice Data Source también que vamos a utilizar. Y elegimos MariaDB y simplemente en finalizar. Nos pregunta acá cuál es el nombre de esta conexión. Le voy a colocar MariaDB ejemplo. ¿Sí? MariaDB ejemplo. Ahora acá simplemente clic en la opción de Next y acá nos pregunta cuál es la dirección IP de ese servidor. Y vamos a colocar acá simplemente 127, ¿no? .0.0.1. Y acá en el puerto colocamos ese puerto 3306. El nombre de usuario acá vendría a ser el root. Y acá en la contraseña le dejamos así porque no tiene contraseña. Y podemos probar esto y nos dice conexión correctamente, ¿no? Realizada correctamente. Eso de la dirección IP
de acá de 127.0.0.1 es básicamente la dirección del ordenador de acá. Y acá tenemos el puerto 3306. Y el usuario, en este caso, ya no es SA, sino viene a ser root. Y ya está, ya tenemos la conexión de MariaDB a través del driver a ODBC. Y acá podemos elegir qué base de datos vamos a utilizar. Por ejemplo, podemos usar Bodega y Next, simplemente Next. Y acá, bueno, hay más configuraciones que también salen, como por ejemplo, a través de una llave pública, es conceptos de cómo conectarse. Y voy a darle en finalizar. Acá tengo el MariaDB ejemplo. Vamos aquí a Excel y también obtener de una base de datos, ya no, sino de aquí, de otras fuentes. Y buscamos simplemente de ODBC. Elegimos de ODBC y acá nos va a cargar aquellos que hemos configurado en el ODBC de 64 bits. Entonces elegimos MariaDB ejemplo. Aceptar. Y acá también tenemos dos opciones. Vamos a usar de base de datos. El nombre de usuario, bueno, vendría a ser root. Y la contraseña no tiene contraseña y simplemente vamos a darle clic en la opción de conectar. Y nos carga las bases de datos que tenemos ahí en MariaDB. Podemos elegir de una base de datos llamado bodega que tenemos acá. ¿Sí? De esa manera entonces también hacemos la conexión ahí. Ahora, vamos a continuar con MySQL. Voy a cerrar esto. Y para MySQL lo hacemos ahora con otro driver. Por ejemplo, que tenemos acá atrás. Buscamos MySQL y también tenemos el instalador para MySQL en nuestra computadora y también el conector. En este caso, el conector es la versión 6.10.9 para una versión de Excel 2019, pero puede variar. Así que bajo este nombre y la versión vamos a tener que googlear y también descargar si queremos utilizar y si no nos da. Entonces vamos a acá. En mi caso voy a tener que detener este puerto o detener, mejor dicho, el servicio y para desocupar el puerto y vamos a buscar acá MySQL. En este caso, bueno, ya lo tengo instalado ya. Simplemente clic derecho, iniciar. Y esto de acá vamos a instalar el conector NET 6.10.9. Vamos de nuevo a Excel. Y como ya está iniciado el MySQL aquí, ese servicio, de igual manera, de base de datos, y acá tenemos de frente MySQL. Un clic. Y acá el servidor también podemos colocar 127.0.0.1 y acá darle clic en aceptar. Acá nos pregunta, bueno, una base de datos, bodega. Vamos a verificar y ya. Ahora, de base de datos usamos el nombre de usuario, root, y contraseña sí que tiene. En este caso tiene una contraseña, bueno, del 1 al 8. Y vamos a darle clic en aceptar. Y también nos salen las tablas. ¿Sí? Tanto para MariaDB y tanto para MySQL. Ahora lo que falta y para terminar es el de Oracle. Oracle también es un gestor de base de datos, pero tiene, claro, diferencias con otros gestores. Vamos a ver aquí, una vez instalado, también tienen en el enlace para poder instalar lo que es Oracle. ¿Sí? Acá en la carpeta de Oracle ingresamos y también tenemos ahí un Word, por ejemplo, para ver cómo vamos a crear las tablas y esas cosas. Y acá tenemos la herramienta SQL Developer y también otra herramienta que es el instalador. Simplemente doble clic, descomprimimos y luego instalamos lo que es aquí Oracle. Una vez instalado Oracle, vamos a tener que utilizar acá seguramente SQL Developer. Y así que vamos a tener que ingresar acá para verificar mediante la aplicación los table space, ¿no? Que dice ahí. Bueno, una vez instalado Oracle, acá también repetimos el paso del ODBC.
de 64 bits. Acá como lo tenemos ya, vamos a crear uno nuevo, agregar, y les va a aparecer esta opción de acá, Oracle en tal. ¿Sí? Finalizar. Y acá nos pregunta el nombre de la conexión. En este caso vamos a colocar Oracle también ejemplo, ¿no? Oracle ejemplo. Y acá vamos a darle clic en probar conexión. La diferencia acá es que vamos a tener que utilizar, dice el nombre del servicio. En este caso el nombre del servicio viene a ser XC. Y acá el nombre de usuario viene a ser algo así como por ejemplo el que he creado, que es nueva base de datos. Acá, por ejemplo, cuando vamos a crear bases de datos es muy distinto, ya que en realidad lo que hay es tablas, los table space, ¿no? Tienen otra forma. Y acá vamos a colocar el XC, por ejemplo, el nombre de usuario. Aquí vamos a usar, por ejemplo, system. Y acá en la contraseña también le voy a colocar y le voy a dar en OK. Bien, ahí tengo una forma de una conexión simplemente, pero acá a través de la página podemos crear lo que son varios table space, ¿no? Por ejemplo, en la parte de acá nos pide cómo ingresar. Acá el usuario puede ser system, puede ser sys, hay varios usuarios. Vamos a colocar aquí uno. Y acá nos dice, por ejemplo, el system, los demás que aparecen. También aparece, por ejemplo, la opción de acá de aplicación express, una forma de cómo crear aquí un usuario y también dándole una contraseña para poder conectarnos. Acá, por ejemplo, ya tenemos uno y vamos a utilizarlo. Simplemente en la parte de acá colocamos nueva base de datos y esta nueva base de datos que está aquí es porque ha sido creado, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos crear uno nuevo. Donde dice database user, podemos crear una nueva base de datos y acá podemos darle el usuario y también una contraseña. Vamos a elegir entonces eso de ahí. Acá voy a colocar la contraseña, porque al momento de instalar Oracle también nos pide que coloquemos una contraseña. Y OK, conexión, bueno, correctamente, y luego darle clic en la parte de acá de OK y OK. Ahora, acá también voy a hacer esa conexión. Acá colocamos nueva base de datos. Y en la parte de username vamos a colocar nuestro usuario, nueva base de datos. Y en la contraseña colocamos la contraseña que hemos definido. Aquí probamos la conexión y le damos en conectar. Y acá de nuevo la contraseña. Bien, acá dentro de, bueno, acá tenemos dos tablas, básicamente departamento y empleado. Y eso tenemos que verlo acá en Excel. Vamos a Excel y en Excel también tenemos la forma de conexión de frente a una base de datos aquí de Oracle o a través del ODBC. Vamos a usar el de ODBC para terminar. Y acá también sale, por ejemplo, Oracle ejemplo, aceptar. El nombre de usuario vendría a ser nueva base de datos. Y la contraseña también colocamos y luego en conectar. Y nos sale esta opción de acá. Y dentro de acá está ese table space. Y dentro de ese table space, acá están nuestras tablas de departamento y también la tabla de empleado. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a hacer esa conexión entre lo que es los diferentes gestores de base de datos. Y ahora, hay mucho más, obviamente, con el tema de la instalación para que cada uno pueda verificar si le funciona. También hay alguna cosa ahí. Pero en el enlace que les he pasado tienen ahí los archivos para que puedan usar y probar. Más que todos los drivers para que puedan conectar con distintos gestores de base de datos y de esa manera practicar y bueno, aprender. Sí, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por haberse conectado. Si tienen alguna duda. Y claro, me faltó, por ejemplo, el de PostgreSQL, que también podría ser.
Una forma de conexión ahí. ¿Sí? Bien, entonces, eso ha sido todo. Gracias por haberse conectado. Y nada más. Sí, de Access también se puede hacer. Acá tienen el archivo de Access. Es más fácil, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá está cargando las filas y demás. Por ejemplo, recuerden que tienen el Word también para Oracle. Ahí tienen cómo crear las tablas. Bueno, acá simplemente de datos pueden elegir de base de datos de Access y acá elegir el archivo, ¿no? En este caso Norwin, y carga ahí y también se puede hacer. Ahora, esto es usando Power Query, con Power Pivot también que se puede. Acá están las vistas, por ejemplo, y acá tenemos nuestras tablas. Y sí, podemos elegir acá y seleccionar las tablas y también usar. Ahora, podemos conectarnos también acá con Power Query y después de haber hecho la conexión, podemos usar Power Pivot porque la conexión ya está. Lo que hace es una conexión, ¿no? Con los datos que están en esa base de datos. Si esos datos cambian de la base de datos, simplemente acá en Power Pivot tenemos una herramienta llamada actualizar, un clic nomás y podemos ver esos datos actualizados. Bien, muchas gracias a todos.